Reología e hidráulica en la perforación de pozos. Reología es definida como aquella ciencia que se encarga de estudiar la deformación y el flujo de la materia, caso particular, los fluidos de perforación. Además, la palabra reología significa lo siguiente: reo, flujo, y logos, estudios. Ahora bien, se requiere la reología para predecir los siguientes aspectos. En primer lugar, ¿qué tan eficiente es el transporte de los recortes desde el fondo del pozo hasta la superficie por parte del fluido de perforación? Igualmente, ¿qué tan eficiente o qué tan buena es la limpieza de los ripios en la cara de la mecha? Es decir, cuando el fluido de perforación sale a alta presión a través de los jets u orificios, genera una especie de remoción en los desechos que ha generado o que han generado los elementos cortadores de la mecha, siendo esto capaz, o siendo el fluido de perforación, capaz de limpiar esos cortes y posicionarlos hacia el espacio anular para que estos sean removidos hasta la superficie. De igual manera, permite predecir cuáles son las pérdidas de presión en el sistema de circulación. Es importante destacar que uno de los principales componentes del taladro son las bombas de lodo, ya que éstas proveen la presión de bombeo, también llamada presión de circulación, presión de trabajo, de operación o de superficie, también conocida como PS. Es importante recalcar que para poder poner en circulación un determinado volumen de fluido es requerido una fuerza, PS. Ejemplo, supongamos que vamos a perforar un pozo hasta 10.000 pies. Para ello, tomándolo como un ejemplo, se necesitaría generar a través de las bombas de lodo en una combinación de camisas y pistones una presión equivalente a 3.000 LPC, por ejemplo. Es importante recalcar que esta presión se genera cuando el fluido es bombeado al pozo. Sin embargo, debemos destacar que cuando el fluido de perforación llega a la línea de retorno o al flow line previo a los equipos de control de sólido, esta fuerza o energía es equivalente a cero. ¿Por qué? Porque a medida que el fluido de perforación va recorriendo la geometría del pozo a través de los diferentes tubulares de manera interna y los correspondientes espacios anulares de manera externa, va perdiendo energía o va perdiendo fuerza, debido principalmente a la fricción que el fluido genera con las paredes, tanto de las tuberías de manera interna como las paredes del hoyo. Por consiguiente, generan pérdidas o caídas de presión en cada uno de los componentes de la geometría del pozo. La reología, a través de unos modelos reológicos, es decir, una serie de ecuaciones, permite establecer o permite definir cuáles son esas caídas de presión por cada componente del sistema de circulación. Asimismo, permite predecir el comportamiento del fluido con los correspondientes regímenes de flujo que se emplean en el pozo. Es decir, se necesita para entender exhaustivamente lo que sería la hidráulica de los fluidos de perforación. Ahora bien, los fluidos de perforación exhiben un comportamiento de flujo muy complejo, por lo que es práctica común hoy día describir sus propiedades de flujo en términos de parámetros tales como constantes de modelo plástico de Bingham, considerando para ello lo que sería el punto cedente y viscosidad plástica, las cuales son propiedades reológicas del fluido de perforación, constantes del modelo de la ley de la potencia, considerando para ello N y K, términos que serán descritos más adelante, constantes del modelo de Hecker y Buckley, donde se considera N, K y un tau sub 0, término que también será descrito subsecuentemente. Ahora bien, para la caracterización de los fluidos de perforación a través de la reología se deben considerar dos aspectos importantes, tal como describe la figura anexa. En primer lugar,
La fuerza de resistencia o arrastre que presente un fluido de perforación, tal como se señala en la imagen en este momento, es definida como un esfuerzo cortante o esfuerzo de corte, la cual en ese determinado momento que se genere un esfuerzo de corte o esfuerzo constante en particular, presenta una diferencia en velocidades o presenta una velocidad entre la distancia recorrida, la cual es llamada velocidad de cizallamiento o velocidad de corte. Ahora bien, es importante definir el término viscosidad, la cual está íntimamente relacionada con la limpieza efectiva del pozo, es decir, una propiedad importante de los fluidos de perforación. Pero en líneas generales, la viscosidad es la resistencia de un fluido a fluir y se define como la razón del esfuerzo cortante a una velocidad de cizallamiento o corte específico. Es decir, mu es igual a tau sobre rho. Él representa, este símbolo representa lo que sería el esfuerzo de corte, este símbolo la viscosidad y este símbolo la velocidad o esfuerzo, la velocidad de corte, perdón. Sus unidades de campo es el poise. Sin embargo, la unidad poise es algo grande, por lo que se prefiere expresar la viscosidad en centipoi que en un poise.